Durante un encuentro académico organizado por la Academia Colombiana de Ciencias Económicas se dio un hecho relevante en el que 3 altos exfuncionarios que hicieron parte del gobierno Petro, como Cecilia López, José Antonio Campo y el exdirector de Planeación Jorge Iván González, coincidieron en que durante sus periodos como subalternos de Petro tuvieron desacuerdos, lo cual tuvo como consecuencia inminente sus salidas del gabinete presidencial. Este evento se convirtió en una especie de terapia o desahogo colectivo, pues a los 3 los une una historia intensa, como lo describió Cecilia López. Además, la tripleta no dudó en lanzarle fuertes dardos y críticas al gobierno. Entre otras cosas, dijeron que Petro ahora se rodea de sus áulicos y activistas con ninguna experiencia en sus ramas y que Petro no acepta que lo contradigan, de lo contrario terminan echados, como le sucedió a todos los que se atrevieron a contradecirlo. Veamos un resumen de lo dicho por estos 3 exfuncionarios de Petro, que vuelven a dejar en claro lo equivocado que está este gobierno y lo mal que dirige Petro este país. En fin, estos son, digamos, los desequilibrios. Esto al comienzo del gobierno, debo decir, se vio amenazado por algunos anuncios que llamaremos claramente imprudentes. Hubo por lo menos 2 tipos de anuncios muy complejos. El primero, en algún momento, de que se iban a suspender las exploraciones de petróleo y gas, y el segundo, de que se iban a restablecer los controles de capital sobre la inversión extranjera, en realidad sobre los flujos de capital. La primera pues era compleja porque, como el discurso que yo me inventé dentro del gobierno, en realidad dije yo, hay 3 transiciones: la transición energética, la transición exportadora y la transición fiscal. En todas, en Colombia, el petróleo es muy importante. Entonces, digamos, la transición petrolera, pues hay que tener en cuenta los 3 elementos. O sea, tenemos que ver qué nuevas exportaciones vamos a desarrollar para reemplazar el petróleo. Digamos, en materia, digamos, fiscal, pues hay que ver con qué recursos compensamos la caída de los ingresos que obtenemos por la vía del sector petrolero, que son varios tipos de ingresos, y por el lado, obviamente, energético, pues cómo logramos desarrollar las energías limpias, ¿no? Son todos, pues, objetivos, digamos, que había que trabajar simultáneamente, y por lo tanto, digamos, la no exploración corría el peligro, pues, de generar una reducción en nuestro principal producto de exportación. Eso, digamos, después de largos debates dentro del gobierno, finalmente se acordó, y creo que fue una victoria del entonces ministro de Hacienda, o sea, quien les habla, de que no se suspendían los contratos de exploración ya firmados, que eran más de 200, y que cubrían gran parte del territorio nacional. Entonces eso calmó, y más aún se comenzó a hacer una política de ver cómo se podían reactivar contratos que habían dejado, que se habían suspendido por distintos motivos, ya sea sociales y muchos en realidad por motivos sociales en ciertas zonas del país. En fin, ese fue un tubo. Y el otro fue el control de cambios. Digamos, cuando el presidente habló de eso sin conocimiento del ministro de Hacienda, debo decir, tuvo inmediatamente yo pues señalé lo obvio, dije, pero perdón, la tercera parte del mercado de bonos de deuda pública colombiana, de TES, son de fondos de inversión extranjera. Entonces ustedes están matando la tercera parte de los compradores de nuestros TES. Entonces yo pedí autorización para hacer una corrección de ese mensaje, y me la dieron. Entonces yo señalé que, incluso en un tuit que decía: en nombre del presidente de la República, quiero aclarar que en Colombia no se van a restablecer, no se va a restablecer el control de capitales. En fin, eso fue fueron algunos de los anuncios, había otros, y eso, digamos, generó un problema bastante complejo, digamos, en los primeros 2 meses y medio, yo diría. Digamos, siempre mis conferencias digo que
Yo tuve 2 días que fueron un dolor de cabeza máximo, que fueron el 20 y 21 de octubre de 2022. Ustedes seguramente no se acuerdan de eso, pero yo sí. La tasa de cambio había superado los 5.000 pesos y la tasa de interés de los TES había subido 3 puntos porcentuales en relación con el comienzo del gobierno. Entonces, en fin, entonces yo creo que uno de los grandes éxitos fue que a partir de ese momento en realidad comenzó a corregirse esos desequilibrios inmensos que habíamos acumulado. El que comenzó a corregirse más fuertemente en esta primera etapa fue el déficit en cuenta corriente. Ya desde el último trimestre del año 2022 comenzó a corregirse y ya el año pasado tuvimos un déficit en cuenta corriente moderado, muy moderado. De hecho, apenas un poco más un 2,5% del PIB versus casi un 7% en el 2022. Y yo me refiero a este tema de la regla fiscal, además, porque, digamos, ese tema salió algunas veces del presidente, que señaló que había que cambiar la regla fiscal, que fue, como decía él, un problema enorme que nos dejó el presidente Duque, a lo cual yo le dije, perdón, presidente, la regla fiscal es del gobierno Santos, no del gobierno Duque. Entonces llevamos ya más de 10 años con la regla fiscal, eso es parte, es una regla, es ley, y es parte, digamos, de la institucionalidad del país. O sea, para los inversionistas extranjeros, para las calificadoras de riesgo, para los organismos financieros internacionales, el cumplimiento de la regla fiscal es parte de la confianza en la economía colombiana. Bueno, ese tema, digamos, finalmente, digamos, durante mi periodo, digamos, se dejó hablar pues no se habló del tema. Después el presidente volvió a mencionarlo o sea, lo mencionó y rápidamente quedó claro de que no hay cambio en la regla fiscal. Más aún el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que tiene unos miembros muy buenos, incluso los que acaban de nombrar, digamos, esperamos que, digamos, sea uno de los mecanismos, digamos, de control también en ese campo. Pero tal vez el punto más interesante fue el de reforma agraria. Me queda la satisfacción de haber frenado la expropiación express. Eso no me lo quita nadie. Y ahí ratifico que yo soy una demócrata. Gústenles o no les guste, no han podido poner la expropiación express. ¿Por qué? No sé. Eso es una de las satisfacciones que me llevo, pero la gran frustración fue que unos días antes de que me sacaran, o no sacaran, le presentamos al presidente un plan de 6 millones de hectáreas en la región Caribe, muy claramente definidos en los 7 departamentos de la región para empezar a negociar. Eso lo botaron a la caneca. También hubo un par de esfuerzos que me duele que se perdieron. El Ministerio de Agricultura hacía rato no tenía créditos de la banca multinacional. Había un crédito de $200 millones del Banco Mundial para fortalecer Finagro y crear agroindustria. Ese era el tema, créditos de largo plazo, borrado. El otro que José Antonio y yo peleamos mucho, que fue el del Fondo Verde para empezar el proceso de agricultura sostenible, hasta donde entiendo, muerto. Y dejé una cosa que sí me satisface, 20 artículos en el plan de desarrollo, ¿no es cierto, Morgan? Que esos 20 artículos hacía mucho, el Ministerio no lograba eso, donde se facilitaba mucho la reforma agraria, y ahí metí mi dato de mujer con la economía rural para que tuviera prelación sobre en la entrega de tierras. Pero bueno, quiero decirles honestamente que esto se borró. Entonces, ¿cómo se borró? Yo pensé, bueno, ¿qué voy a decir? Esa es una gran diferencia con lo que le pasó a José Antonio. José Antonio, tú lograste dejar una huella y cosas armadas. Lo mismo Jorge Iván. Yo tengo la gran frustración de que no solamente votaron a todo el mundo, gente que inclusive yo no llevé, sino que borraron lo que se había hecho. En fin, eso lo virará la historia. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que el cambio, que debe seguir siendo una prioridad, muera, porque se va a asociar a lo que está pasando en este gobierno. ¿Cómo recuperamos el cambio? ¿Cómo hacemos para que el cambio no muera? Para que en los próximos gobiernos se siga insistiendo. Un cambio probablemente distinto, similar en algunos puntos con los que ha querido fomentar el presidente Petro, otros no, pero me duele que el cambio se va a perder.
Entonces yo sí quiero dejar esa preocupación aquí. ¿Cómo mantenemos el espíritu de que Colombia no puede volver a esquemas donde se profundicen las desigualdades, donde no hagamos algo por lo que José Antonio ha hablado tanto como es la transformación productiva, ¿o no, José Antonio? Donde sigamos teniendo esas brechas regionales inmensas, brechas de género, todas las brechas que tenemos en el país. Entonces, esa es mi primera preocupación que le dejo a la academia. ¿Cómo rescatamos, cómo aislamos el cambio de lo que pasa en este gobierno, que hasta el momento no es muy satisfactorio? Como les digo, yo no soy tan prudente. Muy bien. Por eso nos dolió tanto cuando nos han clasificado a nosotros, que es al José Antonio, después de la pelea tan dura que hemos dado en contra de muchas cosas, nos llamaron neoliberales. Y resulta que ellos han sido los dueños del debate. Y en este momento nadie en Colombia ha salido a decir, bueno, ¿qué pasó en Colombia? ¿Se dio la tasa de crecimiento que esperábamos con el neoliberalismo? No se dio. ¿Qué pasó con la política social? Yo soy una crítica violenta de la política social, que es la misma que está aplicando el presidente Petro. Subsidios, subsidios y más subsidios, son un trampas de pobreza. Tanto que hablan del neoliberalismo, y la política social de este gobierno es absolutamente neoliberal. Y eso no se está discutiendo en Colombia. Segunda propuesta, abramos el debate. ¿Por qué nosotros no estamos participando en el debate de hacia dónde debe ir las nuevas direcciones del crecimiento? Y hagámoslo rápido, porque ya va a empezar el debate político. Ya se adelantó la campaña presidencial, donde nosotros vamos a tomar posiciones. Nosotros neutros políticamente, nunca más. ¿O no? Entonces, antes de que nos toque tomar posiciones, abramos ese debate despolitizado de hacia dónde debemos ir. Y termino con mi otra preocupación. Ahora resulta, ¿cómo es que es la palabra, Didier, que me hicieron los tecnócratas, qué? Vapuleados. Tengo un artículo ahí listo, pero no me atrevo a sacarlo, pero me animaré. La vapuleada que le ha pegado este gobierno a la tecnocracia es una vergüenza. Pero no solamente es la vapuleada a la tecnocracia, sino Juan Camilo Cárdenas, en una discusión que tuvimos la otra noche, me hizo caer en cuenta de otra cosa. Cecilia, no es solamente la burocracia, no es solamente la tecnocracia, están vapuleando la burocracia. A ver, ¿cuál es la diferencia? Le dije, Camilo, explícame. Me dijo, es que la tecnocracia pone las ideas y la burocracia es la que sabe cómo se implementan las cosas. Borradas. ¿Qué es lo que está predominando en este momento? El activismo, muy importante para la sociedad. ¿Sabe ejecutar el activismo? Eso es lo que está predominando. Y los contratos. ¿Dónde está el servicio civil? ¿Dónde está la memoria que cada institución gubernamental tiene que tener? Borrada. Porque contratistas, muchos hemos sido contratistas, pero el compromiso de un contratista es muy distinto al compromiso de un funcionario público. Pero además no van a los ministerios, están desocupados. Con el cuento de la virtualidad, ¿dónde está el sentido institucional? Entonces la otra pregunta que yo les dejo, y la otra preocupación es, ¿qué hacemos los tecnócratas? ¿Nos quedamos callados? Sabemos que yo dejé de escribir artículos, José Antonio, tú eres muy valiente, tú sigues cada 15 días escribiendo como loco y diciendo cosas muy importantes. Yo me aburrí porque ¿quién lo lee a uno? Nadie. ¿El gobierno le importa? No le importa. Entonces, al gobierno no le importa. Entonces, pero me pregunto, entonces si no se trata de escribir artículos, ¿qué hacemos? Tampoco podemos desaparecer. Y yo le dejo aquí a la academia la preocupación. Este conocimiento que hemos acumulado, estos larguísimos años de entrar y salir de la academia al gobierno, del gobierno a la academia, en donde hemos aprendido, entre otras cosas, de todos los errores que hemos cometido, porque todos hemos cometido errores, se va a perder. ¿Y qué pasa con nuestros colegas que no son economistas, pero que también los están votando? ¿Y qué pasa con la burocracia, donde también hay muchos de los colegas maestros? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿A alguien le importa esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los estudiantes? Yo me pregunto, ¿qué estará pensando la juventud? Aquí hay juventud, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a dedicar a hacer investigación? ¿Investigación cuyos resultados los ignoran porque ustedes son tecnócratas? Yo creo que aquí hay una confusión muy grande en el gobierno, que ha confundido una disciplina como es la economía con una escuela de pensamiento que es el neoliberalismo. Con el perdón de algunos de ustedes, aquí los únicos economistas que no son neoliberales para el gobierno son los de la Universidad Nacional. Todos los demás tenemos el sello de que somos neoliberales. ¿Vamos a dejar que eso siga así?
¿Qué hacemos? No tengo ni idea, no tengo respuesta, pero me moría si no les dejaba esas 3 preocupaciones a ustedes. Muchas gracias. Es muy duro lo que ha pasado. El tono del Consejo de Ministros cambió de manera sustantiva. Es increíble ver cómo se pasa de un Consejo de Ministros de gobernantes a un Consejo de Ministros que cada vez es más de activistas. Y eso es brutal. Ya Cecilia mencionaba algo. ¿Por qué el presidente no estuvo contento con nosotros? Y yo digo, no entiendo. No entiendo porque los cambios que nosotros propusimos, y no solo nosotros, que propuso el Congreso, que se propuso en el Plan de Desarrollo a través de los diálogos regionales, que propusieron los ministros en los artículos del Plan de Desarrollo, son absolutamente revolucionarios para la sociedad colombiana. Si ustedes miran la hoja de ruta de transición energética, siempre se dijo, esto es progresivo. Esto no se puede hacer de un momento a otro. Cecilia escribe un artículo, palabras del presidente. ¿Qué es más importante, Cecilia? Este es un drama. La palabra del presidente o lo que hay en los artículos del Plan de Desarrollo. Lo que hay en la propuesta de hoja de ruta del Ministerio de Minas. Cuando a mí los gremios me decían, es que este gobierno está estatizando, yo digo, díganme en un solo artículo del Plan de Desarrollo donde se estatice. Y si existe uno, échenle la culpa a los congresistas. Entonces la pregunta, Cecilia, es, ¿por qué la palabra del presidente es tan potente frente a una arquitectura legal, que es el Plan de Desarrollo que está proponiendo otro tipo de sociedad? Yo digo, hay unos cambios sustantivos. Hay unos cambios que vuelvo a repetir. En algún momento yo le decía al presidente, esto es revolucionario, y me miraba con cierta escepticismo. Es decir, ¿por qué yo hago esta pregunta a todos los colegas? ¿Por qué estos cambios no son suficientes? Y por qué hay de facto una crítica a lo que nosotros hicimos y por eso estamos fuera del gobierno. ¿Por qué? O sea, ¿qué más se puede hacer? 50 años de lucha con las FARC y toda la propuesta del Plan de Desarrollo en materia de modernización del sector agropecuario es recuperar lo de La Habana. Es la transformación de este país. ¿Por qué eso no es suficiente? ¿Y por qué vuelvo al comentario que hacía ahora Edgar? ¿Por qué estas alternativas que yo llamo posibles, fácticas, considera el presidente que no son compatibles con su discurso? Esa es mi pregunta angustiosa. Cuando yo salgo de planeación, y aquí está Andrés que me ha dado sufrir todos los días, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué esto no es el programa de gobierno del presidente? Los artículos del Plan de Desarrollo, ¿por qué no son el programa de gobierno del presidente? ¿Qué es entonces el programa de gobierno del presidente? Y entonces de pronto vamos a caer
en un activismo que destruya lo que potencia una transformación. Obviamente estas transformaciones, el tema de Guajira, siempre es su planeación nacional, el tema de la Guajira no es un problema de un año, ni de 2, ni de 4, es un problema de 20 años que tiene que empezar por el ordenamiento del territorio en la Guajira. Un mandatario que acepte que el tema de la Guajira es un problema de 20 años, es un mandatario que está pensando en el mediano y largo plazo. Es un tema de dónde reforestamos, cómo recuperamos el pésimo ordenamiento del territorio de La Guajira. Ahora nos desesperamos todos y empezamos a llegar con bombas para sacar agua y con carrotanques. Esa es una desgracia. Bueno, muchas gracias. Y perdona la pasión porque...